Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Antorchas Vivas. Los saluda Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Yo sé que probablemente ha pasado mucho tiempo desde nuestro último episodio, sinceramente. Y esto tiene que ver más porque, sinceramente, no quería grabar algo hasta que verdaderamente tuviera algo que decir, algo que compartirles. En este año que hemos estado sin ningún episodio ha pasado muchas cosas en mi vida, muchas cosas en la vida de mi esposa, en nuestro matrimonio. Y sinceramente tenía en mi corazón el deseo de grabar, pero quería esperar esperar a terminar, o mejor dicho, a lo que estaba atravesando en ese momento y ver si había algo que podría compartir con ustedes. Y ese es mi deseo el día de hoy. El título de este podcast, y es sobre lo que quiero hablarles, sobre lo que quiero compartirles más que nada, no lo que he aprendido en este último tiempo, es sobre el sufrimiento, el propósito y el amor incondicional. Saben, hace ya tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cómo se hacía esto de grabar un podcast, pero simplemente pensemos que somos dos amigos teniendo una plática. Y te quiero compartir lo que he aprendido en este último tiempo sobre el sufrimiento. De hecho, creo que en este último tiempo, en este último año, el 2022, he aprendido a carne propia lo que es el sufrimiento. Recuerdo una cita una vez que estaba compartiendo en Hechos capítulo 14, que decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es más, te voy a dar la cita. Por cierto, la estructura, se puede decir, de este podcast, o mejor dicho, de este episodio, es sin guión, es unscripted. Es completamente sin guión, simplemente quiero compartir contigo lo que he estado aprendiendo en este último año. Una especie como de reflexión sobre lo que Dios me ha mostrado, Dios ha mostrado a mi vida en este último año. Y la cita bíblica que te quería decir está en Hechos capítulo 14. De hecho, un día estaba aquí en la iglesia, estaba en mi iglesia, y me tocó compartir sobre Hechos capítulo 14. Y ya lo había estudiado y había preparado el tema, pero durante la prédica, cuando estaba llegando a los últimos versículos, que es en especial en el capítulo 22, y es un capítulo súper interesante porque en este capítulo a Pablo y a Bernabé les va súper mal físicamente. Los azotan, los castigan, los encarcelan, pero al final de este capítulo dice que después de anunciar el evangelio por todas aquellas ciudades y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, que eran las ciudades donde los habían apedreado, donde los habían castigado, donde los habían torturado. Y dice en el versículo 22, dice que confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y realmente cuando estaba compartiendo este pasaje, este versículo sonó, o mejor dicho, brilló como una piedra preciosa en la Biblia. Haz de cuenta que se subrayó solo y como que estaba escrito con letras doradas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones y de mucho sufrimiento entremos en el reino de Dios. Y sabes, algo que la mayoría del tiempo hacemos como seres humanos, como jóvenes, no sé en qué etapa de tu vida estés escuchándome, como adolescente, como joven, pero muchas veces pensamos que el propósito de la vida es evitar el sufrimiento. Pero, ¿por qué pensamos? Claro, es algo desagradable para nosotros cuando estamos pasando durante la tribulación, pero ¿por qué pensamos que evitar el sufrimiento es algo bueno? Cuando es a través del sufrimiento que verdaderamente se va a probar nuestro carácter y se va a forjar nuestro carácter. Y eso es algo que he aprendido. Es, es, es algo bien interesante en este último tiempo.
No sé cómo expresarlo realmente bien con palabras así, pero creo que en este tiempo he aprendido varias cosas. Primero que nada, que el dolor es real y el sufrimiento es muy real, pero que no significa que pasar por esos momentos es necesariamente malo. Al contrario, creo que en muchos aspectos, en este tiempo de sufrimiento, en el proceso en el que hemos pasado mi esposa y yo, en el proceso de amar a otras personas, y a lo mejor los que nos conocen personalmente saben de qué estoy hablando, pero a través de pasar como pareja en este tiempo difícil, siento que el sufrimiento que hemos experimentado ha sido bueno para nosotros. Porque el sufrimiento en muchos aspectos, en lo personal y en mi carácter y en mi vida, me ha permitido morir una y otra vez y ser hecho nuevo a una persona, renacer a una persona nueva que no era yo. Siento que el sufrimiento en muchas áreas ha forjado aspectos de mí, ha despertado aspectos en mi vida que estaban dormidos. Y siento que Dios ha usado el sufrimiento como su alarma o su despertador hacia verdaderamente vivir la vida que Cristo me está pidiendo vivir. Y algo que he aprendido también es de que cuando vas a pasar por una situación difícil, cuando vas a pasar por una situación de dolor, la manera de enfrentar esa situación es tomando tu propia cruz. Toma tu cruz. Y déjame leerte ese pasaje. Déjame buscarlo porque tiene que ver directamente con lo del sufrimiento. Está en Mateo 10, versos del 20 al 22. Es más, vamos a leer un poquito más atrás para ver qué es lo que estaba pasando. Jesús anuncia su muerte. Ok. Es en el pasaje donde viene el joven rico. Dice Mateo 10, Mateo capítulo 10, verso 17. Dice, al salir él por su camino, y este es Jesús, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo dice que le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y este pasaje que acabo de leer, perdónenme, no era en Mateo 10, era en Marcos capítulo 10. Le dice, ve y vende todo lo que tienes, tomando tu cruz, y ven y sígame. Jesús es nuestro ejemplo máximo de aceptar el dolor y el sufrimiento voluntariamente. Esa es la naturaleza de un sacrificio. Y creo sinceramente que en nuestra propia vida hemos sido llamados a ser sacrificiales en nuestra propia vida. Y la mejor manera de hacerlo es viendo adelante el tiempo difícil, ese tiempo de dificultad, de angustia, esa cruz. La manera de llevarla, tal como Cristo Jesús, es tomando nuestra propia cruz y siguiéndolo. De hecho, Jesús dijo, ahora sí, en Mateo 10, versos 34 al 38, a 39, dice, no piensen que he venido a traerles paz a la tierra. No he venido a traerles paz, sino espada. Porque he venido para poner división, el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Y esta es nuestra esencia, jóvenes, adultos o quien sea que nos esté escuchando, que esté escuchando este capítulo del podcast. La esencia del sufrimiento es entender
que ha sido puesto en este tiempo y que este tiempo ha sido ordenado por Dios para ti. Ese es uno. Entender que tiene que haber en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, en la muerte de cruz. Estuvo dispuesto a rendir lo máximo de su vida por Dios, aun si eso significaba llevarlo a la cruz, llevarlo a la muerte más horrible que hemos visto, hemos encontrado en la historia de la tortura antigua, que era la crucifixión romana. Y ahora Jesús nos dice que Él espera de nosotros, como Él es el ejemplo, Él espera de nosotros que hagamos nuestro sacrificio, tomemos nuestra propia cruz. Literal significa el sacrificio de nuestro ser, pero no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Tomemos esa cruz y lo sigamos voluntariamente. Esto es algo muy importante porque es algo que nos ayuda a mantener claridad en los momentos difíciles. Recuerden, el dolor es real, el sufrimiento es muy real, pero no significa que que pasar por dolor, que pasar por sufrimiento necesariamente es algo malo. Al contrario, sufrir en muchos aspectos te permite morir y renacer a la persona que Dios quiere formar en ti. En lo personal, sufrir me abrió los ojos a mi propia mediocridad, a lo poco preparado que estaba para enfrentar la realidad del sufrimiento de la vida, a lo dormido que estaba en mi relación con Dios y a lo poco disciplinado que era en mi vida. Claro, no afirmo ahorita en lo absoluto ser la excelencia de la disciplina o tener la excelencia de la claridad, pero la realidad, y esta es una realidad que debe mantenernos humildes, porque es una realidad que humilla, es una realidad que me humilla. Dios me abrió los ojos a que puedo ser mejor para Él, y lo hizo a través del sufrimiento. Es el despertar de mi corazón y de tu corazón, es el despertar del corazón hacia la eternidad y ver más allá, de poder enfocar tus ojos en lo importante, la realidad de la eternidad que nos espera. La realidad de la eternidad que nos espera. Y con respecto a esto del sufrimiento, también he tomado algún tiempo para escuchar algunos, se puede decir, mensajes o algunas pláticas o lecciones, ¿no?, del doctor en psicología Jordan Peterson. Y sabes, he sido muy confrontado, en especial en el aspecto de dar lo mejor de mí. Jordan Peterson dice algo que él no es cristiano, pero él dice algo que verdaderamente retumbó hasta lo más profundo de mi ser. Y él dice esto, porque es algo que nos confronta en dar lo mejor, no importa lo que estemos haciendo. De dar tu 100% o lo más cercano a tu 100% que puedas. Porque él dice esto, la vida es algo curioso y algo extraña. Porque no importa lo que estés haciendo, tú estás 100% ahí. Tú ya estás aquí y de todos modos vas a morir. No importa lo que hagas, vas a morir. Y si eres cristiano, si no eres cristiano también, ¿no? Pero si eres cristiano, crees que vas a ir a darle cuentas a Dios. Entonces, si vas a morir, si ya estás aquí, algo que me impactó mucho es, hay personas, y este era mi caso, hay personas que lo que están haciendo, lo están haciendo al 40%. Están con medio corazón en lo que están haciendo nada más. Y están desperdiciando la otra mitad de ellos que ya está ahí. ¿Qué quiero decir? Hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo en este momento, lavando, limpiando, lavando trastes, simplemente acostado, no sé qué estés haciendo mientras escuchas este audio. Pero sea lo que sea que estés haciendo, todo tu ser, todo tu 100% ya está ahí. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Y en vez de desgastarlo y hacer algo mediocre, ¿por qué no dar lo mejor que tienes para dar en lo que sea que estés haciendo? Porque ya estás ahí. Si ya estás ahí, de una vez pon tu 100% en lo que sea que estás haciendo.
Pon tu 100% en lo que sea que estás haciendo. Si estás lavando trastes, que sean los mejores trastes lavados que has podido hacer. Si estás haciendo el aseo, que sea el mejor aseo. Si estás trabajando, que sea el mejor trabajo. Si estás haciendo tu tarea, que sea la mejor tarea. ¿Por qué no dar tu 100% cuando al final de cuentas ya estás aquí? Dios ya te puso aquí. Y si eres cristiano, sea lo que sea que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios y para su gloria. ¿Por qué no dejar que en todo lo que hagamos se refleje la gloria y la excelencia de Dios? Para Dios, mejor dicho. Y la gloria para Dios. Claro, yo sé, y si eres perfeccionista como yo, te atemoriza y te aterroriza el hacer algo y que te salga mal. Y ese es un problema que tienen las personas que son perfeccionistas. Pero no estamos aquí para que todo nos salga perfecto a la primera. Estamos aquí para dar lo mejor, y conforme damos lo mejor para Dios y persistimos, vamos a volvernos mejores en lo que hacemos y vamos a poder traerle más y más gloria a Dios a través de nuestra actitud de amor, reverencia y excelencia en lo que sea que estemos haciendo. En especial si estamos pasando a través de sufrimiento. ¿Sabes? El sufrimiento es muy real. Y necesitamos algo aún más real para poder sobrellevarlo en nuestras vidas. La vida es difícil. En la vida vamos a aprender. La vida muchas veces nos va a decir que no. La vida muchas veces nos va a traer una mala jugada. Se va a poner difícil. Nos va a dar una bofetada en la cara y nos va a despertar con la realidad. Y necesitamos algo que nos ancle y que nos ayude a pasar por los momentos difíciles. Y ese algo solamente es tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Al depositar en Él tu eternidad, tu confianza, el hecho de saber y entender que eres amado, que eres amada. No importa qué esté sucediendo a tu alrededor, pero el hecho de aprender y entender que no hay nada que pueda separarte del amor que Dios ha expresado en Cristo Jesús por ti. Y si estás en Cristo, el vivir para Cristo es una meta suficientemente grande como para anclarte y llevarte y ayudarte a atravesar todas las etapas de sufrimiento que vas a pasar en esta vida, porque eso está garantizado. Vas a sufrir, de una u otra manera vas a sufrir. Pero si vamos a sufrir, ¿por qué no sobrellevarlo haciendo en esta vida la mejor aventura? Respondiendo al llamado más alto que Dios nos ha dado, que es el ser sus hijos. Es el llevar el evangelio, compartir a Cristo a otras personas. ¿Por qué no hacer de esta vida la mejor aventura que podemos sirviendo a Dios y dar lo mejor que podamos para nuestro Dios, a quien veremos al otro lado de la eternidad? Tener la voluntad de hacer sacrificios en servicio a una meta más grande que nosotros en Cristo es la marca de la verdadera madurez. Estar dispuestos a poder escuchar del otro lado de la eternidad las palabras de Cristo Jesús hacia nosotros diciendo: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Chicos, chicas, hermanos, hermanas, escuchar esas palabras de nuestro Dios y entrar a la eternidad en su presencia vale la pena todo el sacrificio que podamos tener y todo el sufrimiento que podamos experimentar. El sufrimiento terrenal no se compara con la gloria venidera. Pero es necesario que nuestro carácter sea forjado. Es necesario que suframos y suframos bien. Es necesario que tomemos nuestra propia cruz. Y es necesario que estemos dispuestos a hacer sacrificios. En amor. Porque una persona, la voluntad de hacer sacrificios en servicio a los demás y en servicio a Dios, es la marca más grande en nosotros mismos de que hemos alcanzado la madurez.
Y eso es lo que te quiero hablar acerca del sufrimiento. Sufre, pero sufre bien. Sufre, pero sufre para Cristo. Sufre, pero sufre con esperanza. Sufre, pero sufre con la confianza de que Dios tiene absolutamente todo en sus manos. Sufre, pero sufre creyendo, confiando en que al final de este sufrimiento encontrarás que Dios te ha formado el carácter más y más como la vida de su Hijo Jesucristo. Ese es mi deseo para ti. Esos son mis 2 centavos, mis 2 pesos que quería compartir contigo acerca del sufrimiento, lo que he aprendido acerca del sufrimiento. Claro, también se trata de sufrir por las personas que amas. En este último tiempo, en estos últimos meses, hemos estado sufriendo mucho por una persona que amamos profundamente, pero que al final de cuentas, a través de ese sufrimiento hemos aprendido a no rendirnos, hemos aprendido a ser amables con esa persona, amorosos con esa persona. Yo no entendía la raíz de la amabilidad. Amabilidad no es solamente sonreír cuando alguien te cae mal. No es solamente mostrar tu buena cara cuando realmente no tragas mucho a una persona o no te pasa mucho a una persona. Amabilidad es algo que va más allá, es expresar amor, pero es expresar actos de amor sacrificado y de bondad hacia una persona constantemente, hacia una persona que no responde o que responde mal. Es el poder amar a alguien a pesar de que te escupa en la cara. Es el poder ser bueno con esa persona a pesar de que no hay ninguna respuesta de su parte. Y eso es parte de sufrir, pero es parte de amar también. Y al final todo eso tiene su recompensa. Que tú pases por este sufrimiento por amor es mejor a que no pases por ningún sufrimiento, porque tu carácter es moldeado, purificado, endurecido, vitalizado, nutrido. Y todas estas cosas para Dios son mejor que tu propia comodidad. Bueno, esos son mis 2 pesos en lo que he aprendido acerca del sufrimiento. Lo quería compartir contigo. Pero también quiero hablarte sobre el propósito, el potencial y la vida. Todos estamos en esta vida completamente, como lo dije ahorita. Y todos vamos a morir algún día. Eso es una realidad. Ninguno de nosotros se escapa. Ninguno de nosotros se escapa del toque de la muerte. Ninguno de nosotros. Pero sabes, el estar consciente de este hecho me ha resonado mucho en los últimos meses. El estar más consciente del hecho de que mi tiempo aquí es limitado. Y porque estoy viviendo para el Dios del universo. Y he recibido el llamado más alto y más grande que pueda recibir, que es una invitación a servirle, que por cierto es el mismo llamado que está puesto sobre ti, que está tocando a tu puerta, porque hemos recibido el llamado más grande. Piensa en esto, no hay autoridad más grande que Dios, no hay nadie más alto que Él, y Él ha decidido llamarte a ti, invitarte a ti a servirle. No hay ningún propósito más grande en el universo que este. Entonces, si hemos recibido el llamado más grande que se pueda recibir, entonces debemos responder dando lo mejor de lo mejor que pueda hacer en mi trabajo y cumplir mi propósito, aún en las cosas más ordinarias y banales de la vida cotidiana, aún en la cotidianidad de la vida. Recuerda que Efesios nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La mayoría de los galardones que las personas van a recibir cuando estén en el cielo delante del tribunal de Cristo, ayudándoles mejor dicho, recompensando lo que ellos hicieron. La mayor cantidad de coronas y de galardones que las personas van a recibir van a ser de las cosas cotidianas y ordinarias que hicieron con una actitud de adoración, con el corazón correcto. Se trata de hacer las cosas con el corazón correcto para Dios. Y eso es algo que he aprendido también en este último año. ¿Sabes? El hecho de pensar de que nada en esta vida es en sí mismo vacío, cuando se hace al servicio del propósito más alto, y en este caso al servicio de Dios, y de lograr aquello que nos ve, lograr aquello, esa meta que nos ve en el horizonte de la eternidad. No hay nada más alto que esto.
Ya sé, a lo mejor suena medio poético, pero en realidad creo que es algo muy profundo. Es el estar consciente y convencido que fuimos creados para vivir la aventura más grande de nuestra propia vida, y es vivirla para el creador del universo. Es algo que verdaderamente me llena de emoción. Al mismo tiempo me humilla o me ayuda a mantenerme humilde, de decir, ¿quién soy yo para que el Rey del universo me haya escogido? No tengo nada de valor, sino que es todo por su amor y su misericordia y su bondad. El creador del universo me ha escogido a mí, te ha escogido a ti, para que puedas sacrificar tu vida, vivir tu vida en la más gloriosa aventura que es nuestro camino hacia la eternidad. Esto nos llena de emoción, me mantiene humilde, me da gozo, un gozo que está anclado, no felicidad. De hecho, he estado descubriendo, y a lo mejor algunos de ustedes ya sabían, yo lo he estado descubriendo recientemente, pero si ya lo sabías, es bueno que cada vez más personas, más y más personas se den cuenta de esto. Pero la felicidad no es el propósito de nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas es el camino, la aventura, el caminar, la jornada con Cristo Jesús. Que va a tener momentos difíciles, va a tener momentos de felicidad, va a tener momentos de sufrimiento, va a tener momentos de crecimiento, pero al final la meta es llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Ese es el propósito de la vida. Y eso es algo que nos llena de gozo, un gozo que se ancla. No felicidad pasajera que viene y va, sino un gozo que está anclado en la confianza de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. El amor que ya fue expresado por nosotros al morir, al derramar su sangre preciosa para lavar nuestros pecados. Y también pensar en esto me da una esperanza para el futuro. Y me da una esperanza sobre el futuro. El hecho de que he recibido la invitación para invitar a más y más jóvenes y más personas hacia la gran aventura del perdón, de la salvación, de la adopción como hijos de Dios, y a que ellos descubran su mayor potencial en Él, es algo que verdaderamente no puedo describir con palabras. Lo pleno que hace mi vida y lo lleno de significado que es vivirla para Dios. Y anhelo con todo mi corazón poder transmitir un poco de ese entusiasmo para que tú también puedas vivir una vida llena de significado. Que tú también puedas vivir una vida para Cristo Jesús, rendido, 100% rendido. Jordan Peterson dice, solamente Dios sabe todo lo que tú puedes llegar a ser. Solamente Dios sabe todo lo que tú puedes llegar a ser si verdaderamente estás rendido a Dios. Él dice eso y no es cristiano, y tiene razón. Solamente Dios sabe todo el potencial que puedes tener en tu vida, todo lo que Él puede hacer en ti y contigo y a través de ti, si verdaderamente te rindes a Él. Pero necesitas comenzar sacrificando lo malo en tu vida, dejándolo, haciendo sacrificios, porque Dios demanda sacrificio. Dios demanda el sacrificio de nuestra propia vida. Romanos 12 dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional, nuestra adoración racional. Pensemos en Caín y en Abel ofreciendo sacrificios. Abel ofreciendo lo mejor de lo mejor que él tenía. Y Caín creyendo que podía engañar a Dios, ofreciéndole un sacrificio de segunda clase y pensando que no iba a tener ninguna consecuencia. Nuestro deseo, tu vida tiene tanto potencial y solamente Dios sabe hasta dónde te puede llevar si verdaderamente sacrificas lo mejor de tu vida, inviertes lo mejor de tu vida en Cristo Jesús y caminas en esta gigantesca aventura hacia donde Él te pueda llevar. Eso, la verdad, espero transmitirte la emoción que me llena, al mismo tiempo lo humilde que te debe mantener este pensamiento, el gozo que está anclado en la cruz, tu esperanza sobre el futuro que Dios está creando en tu vida. Esa es mi invitación, que participes en la gran aventura del perdón de tus pecados, la salvación, la adopción como hijos e hijas, que descubras el mayor potencial en Dios. Eso es algo que no puedo describir, pero es algo que hace pleno mi vida y la llena de significado, y yo quiero que
compartirte este significado, esta plenitud. El anhelo más grande es terminar la obra, hacer mi mayor esfuerzo en esta vida, y si puedo alcanzar a animar a alguien más, traerlos a Cristo, es mi deseo, es mi deleite, hacer mi mejor esfuerzo y escuchar las palabras al final: bien hecho, buen siervo y fiel. Todos, no importa quién seamos, todos somos llamados a hacer el sacrificio. El sacrificio es inevitable, pero ahora cuando Dios te llame a su presencia, cuando Dios te llame a presentarte delante de Él, y no hablo cuando te mueras, hablo cuando Dios te haga la invitación de venir y presentarte, de tomar el plan, la cruz, el plan que Él tiene para tu vida, el deseo de este caminar, de esta aventura, cambiarte, moldearte y transformar tu carácter. Es inevitable, Él te va a pedir un sacrificio. Romanos 12: presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que puedas ofrecerte y decir: he aquí, todo yo. Úsame como tú desees. Y vas a encontrar significado, vas a encontrar propósito, vas a encontrar que para esto fuiste creado. Y eso es lo que he estado aprendiendo sobre el propósito de la vida, sobre el vivir la vida. Y quería compartirlo contigo porque es algo que verdaderamente me emociona. Y nada me emocionaría más que ver una generación de jóvenes. Y claro, adultos y toda persona, pero en especial los jóvenes, porque los jóvenes tienen tanto potencial de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ver una generación de jóvenes sacrificando todo lo que ellos son para Cristo Jesús, por la excelencia de escuchar de Él: bien hecho, buen siervo y fiel. Y que ellos puedan llegar, y tú también, puedas llegar a experimentar lo hermoso que es de esta vida. Hagas lo que hagas, da tu 100%, porque ya estás ahí. Y a lo mejor tu 100% no es la perfección que tú tienes en tu mente, pero ¿qué importa? Es mejor dar un paso hacia ese ideal que tienes en tu mente que quedarte donde estás. Da tu 100%, descubre el potencial que hay en la vida y el propósito de tu vida, que es vivirla para Cristo Jesús. Eso es algo que ha estado resonando en mi corazón ya por algún tiempo y quería compartirlo contigo. Por último, la última sección de este podcast, sin guión, quiero hablarte sobre el amor incondicional. También he aprendido un poco sobre el amor incondicional y sobre la gracia que Dios nos tiene. Ha resonado en mí el versículo que dice: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. De hecho, te lo voy a buscar para que sepas dónde está. El versículo está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 12 al 14. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto es tan hermoso, porque esto me habla del amor incondicional que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Esto del amor incondicional, ¿sabes? Aunque también mi corazón lucha con el deseo de obtener sabiduría y saber cuándo es importante soltar ya sea a una situación o soltar a una persona. No digo que esto sea fácil, de hecho es muy difícil. En especial cuando involucra soltar a alguien que amas profundamente y que anhelas su bienestar. Pero a veces soltarlo es amarlo, dejarlo pasar por su propio sufrimiento, dejarlo pasar por su propio camino y descubrimiento, orando para que esta persona descubra su necesidad de Dios, su amor, mejor dicho, el amor que Dios tiene por esa persona. Porque de hecho hoy platicando con una persona me dijo: siempre recuerda algo, recuerda que aún más allá de cómo tú amas a esta persona, Dios la ama más allá y más perfectamente. Tenemos que seguir orando por esta persona. Y a veces soltarla es difícil, muy difícil. Soltar a alguien que amas profundamente, alguien que anhelas lo bueno de su vida. Soltarlo a veces es amarlo, dejarlo pasar por su propio sufrimiento, su propio camino, orando que esta persona regrese como el hijo pródigo. En mi propia experiencia, para mí en lo personal, lo más difícil ha sido soltar. Soltar a alguien que quiere ser soltado y que no te lo dice. Te quedas con muchas dudas,
decepción, sentimientos encontrados y la eterna duda de si hiciste lo correcto o si habría alguna otra cosa en la que debiste haber hecho o la que debiste haber intentado. Pero es algo muy diferente cuando tú alejas a la persona por una tontería o por perder el control, como puede llegar a suceder. Pero te sientes diferente, aunque con mucho dolor, cuando sabes que esa persona en realidad quería ser soltada. Cuando esa persona te quería decir, ¿sabes? No quiero tu guía, no quiero tu guianza, no quiero nada de lo que tú ofreces, quiero seguir mi propio camino. Y en especial cuando es un camino hacia el pecado o hacia la destrucción. Te duele, estás lleno de dudas, te duele pensar dónde podría terminar. Te duele la incertidumbre del futuro y el hecho que no estarás ahí para proteger a esa persona, para aconsejarla, para guiarla. Pero recuerdo mucho lo que dijo Aslan, el león, en una de las películas de las Crónicas de Narnia. Dijo, nada sucede de la misma manera 2 veces. Así que amar incondicionalmente también es esperar que Dios use este tiempo, aunque estás soltando a una persona, que Dios use este tiempo para hablar donde nosotros no podemos hablarle, para quebrar lo que nosotros no podemos quebrar y para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Anhelamos que a través de la dificultad de la vida esa persona regrese como el hijo pródigo. Pero el amor incondicional y el sufrimiento van de la mano muchas veces. Es imposible amar sin ser herido y sufrir. Es imposible amar sin saber que te van a defraudar y que te van a decepcionar y que te vas a equivocar y que la vas a regar y que te va a doler. Pero aún así el amor debe persistir. Amar es persistir. Es seguir siendo bueno, como decía hace ratito, cuando no hay respuesta o cuando hay una mala respuesta. Es ser bueno cuando te desprecian o te escupen en la cara. Es algo que requiere mucho coraje y mucha valentía y mucho carácter. Jóvenes o adultos o quien quiera que nos esté escuchando, si tú quieres ser una persona buena y de buen carácter en Cristo, se requiere mucha valentía y mucha fortaleza y mucha disciplina y mucha consistencia. Ser bueno es difícil. Ser bueno es difícil. Y ser bueno requiere de un buen carácter. Deja que el sufrimiento forme tu carácter. Deja que Dios forme tu carácter. Porque al formar tu carácter te va a ayudar a prepararte para amar verdadera e incondicionalmente. Requiere mucho coraje, mucha valentía, mucha consistencia y responsabilidad y tener los ojos abiertos. Es amar intencionalmente. Es amar sacrificialmente. Porque amar de esta manera es sacrificar una parte de ti y es dejarla morir por el bien de alguien más. Aunque no tengas la certeza del futuro o incluso ni siquiera la certeza del presente. Pero es dar un paso de fe hacia confiar en Dios y lo que Él pueda hacer. Y confiar en que por encima de todas las cosas, Él ama incondicionalmente en Cristo Jesús. No hay nada que pueda separarnos del amor que Dios ha expresado en Cristo Jesús por nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los demonios, ni los ángeles, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Nada puede separarnos del amor de Cristo. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y recordar que aun cuando nosotros fuimos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Y ese es verdadero amor incondicional. Un amor que se da sin esperar nada a cambio. Y si tú amas sin esperar nada a cambio, déjame decirte que el mundo y tu vida será muchísimo mejor por haberlo hecho que si no lo hubieras hecho. Sufre bien, sufre la carrera. Con esto termino en este episodio del podcast. Sufre, pero sufre bien. Sufre para Cristo. Sufre con amor. Sufre con esperanza. Sufre con propósito. Ama incondicionalmente y recuerda el amor incondicional que Dios ha demostrado por ti. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado. Este es el podcast de Antorchas Vivas.
Los saluda, y mejor dicho, se despide de ustedes Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Y los dejo con esta última canción que se llama Te Deseo, de Majo y Dan. Dios los bendiga grandemente. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es